Bueno, homies, tristemente hay veces que en el mundo del rap las expectativas pueden ser tan grandes que parecen imposibles de cumplir. Creo que todo hip hop head ha pasado por esta etapa de esperar un álbum con toda la emoción del mundo y que finalmente nunca llegue a suceder. Puede ser por problemas de producción, conflictos entre artistas o simplemente porque el concepto nunca terminó de cuajar. Y en el peor de los casos, como veremos hoy, porque el artista tuvo que abandonar este plano antes de poder hacer realidad esa idea. Sea cual sea la razón, esos proyectos se convierten en leyendas urbanas del género, alimentadas por rumores y a veces por pequeños fragmentos que se llegan a filtrar. Hoy vamos a explorar 5 de esos álbumes que prometían revolucionar el juego, pero que nunca vieron la luz. Algunos de ellos incluso tenían título, portada y hasta fecha de lanzamiento. Otros, en cambio, se quedaron en ideas que jamás se pudieron concretar. Pero antes de empezar, te pido que te suscribas, que dejes tu like y que comentes a ver si llegas a acertar con alguno de los álbumes de los que vamos a estar hablando hoy. Sin más preámbulo, let's go. El primer álbum del que vamos a hablar es un proyecto que, de haberse hecho realidad, probablemente habría marcado un antes y un después en la carrera de uno de los raperos más influyentes de Latinoamérica, Canserbero. Después de Vida y Muerte, sus 2 álbumes previos, Tyron logró alcanzar un nivel de éxito tal en el underground que sobrepasaba ya los números que conocían los raperos considerados como más de nicho. Se estaba convirtiendo en un artista del que casi toda persona que por lo menos tuviera algún contacto con el rap ya había escuchado alguna vez. Y una tercera parte de esta trilogía del Ouroboros ya se hacía esperar. Muchos especulaban que tenía que llegar, que el próximo álbum se iba a llamar Resurrección. Sin embargo, hace poco en el podcast El Apartaco de K12 supimos de primera mano que el álbum que Can tenía en mente se llamaba Gurrufío, y la idea de este disco, al parecer, comenzó a gestarse entre 2013 y 2014. Fue en una de las últimas reuniones que Canserbero tuvo con su círculo más cercano en el estudio casero llamado El Techo, donde se grabaron tantos clásicos del rap venezolano, lugar donde también se grabó Vida y Muerte, donde Tyron empezó a darle forma al concepto de este álbum. Se trataba de un proyecto muy ambicioso y muy distinto a lo que había hecho anteriormente. Canserbero quería que Gurrufío fuera un álbum que mezclara música para pensar y para bailar. Su intención esta vez era innovar y romper con los esquemas que había establecido. El título en sí ya tenía un peso simbólico importante. Muchos se preguntarán a qué se refiere Gurrufío. Y bueno, el Gurrufío es un juguete tradicional venezolano que gira sobre sí mismo una y otra vez. Va y vuelve. A nivel conceptual, esto representaría la circularidad y la continuidad, muy similar al símbolo del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. El mensaje detrás del álbum era bastante claro: la vida avanza y retrocede, pero siempre continúa en movimiento. Un concepto que también reflejaba la evolución personal y artística del Can. Canserbero parecía tener claro que quería un álbum que fusionara raíces afrovenezolanas con rap consciente. Para eso, estaba planificando integrar sonidos de tambores tradicionales, creando esa mezcla de ritmos bailables con letras profundas. Su idea era que el álbum tuviera ese equilibrio entre reflexión y movimiento. Si me preguntan, creo que el Can ya empezaba a barajear ideas de hacia dónde irían sus flows y qué tipos de sonidos podría explotar en dicho álbum, y la muestra son canciones como Jamming, acompañadas de instrumentos en vivo, dejando un poco de lado la producción clásica de simplemente rapear con los beats de fondo. Tristemente, debido a la prematura partida del Can, que nos sigue pesando mucho a todos los fanáticos del hip hop, Gurrufío quedó como una idea potente que jamás llegó a materializarse. Un concepto innovador que hubiera consolidado aún más la evolución artística de Canserbero, fusionando el folclore venezolano con lo que él sabía reflejar en sus letras de una manera que solamente el Can sabía hacer.
Otro álbum que muchos esperaban con ansias y que nunca llegó a materializarse fue Yandy de Kanye West. Tuvimos el título, tuvimos la portada, tuvimos hasta una fecha de lanzamiento tentativa y todo apuntaba a que sería un álbum icónico en la carrera de Kanye, en el momento en donde quizás podríamos decir que se atrevía a empujar la experimentación hasta lo más lejos posible, pero al final quedó archivado y sin ver la luz del día. Todo pasó durante 2018, cuando después del lanzamiento de Ye, Kanye empezó a describir un álbum más experimental y atrevido de lo que nos había entregado recientemente. Una especie de continuación de Jesus, pero más pulida. La idea detrás de Yandy también era clara: tomar la agresividad cruda del álbum Jesus y darle un enfoque más espiritual, con todo el agregado místico de creerse Dios y demás. Bueno, el título de por sí es una mezcla entre Ye y Gandhi, en lugar de Jesús esta vez. A día de hoy, hay gente que cree que Yandy habría sido una obra maestra, mezclando el estilo provocador de Jesus con las influencias espirituales y todo ese tema de la aceptación propia y el despertar metafórico que venía tratando en proyectos como Kids See Ghost junto a Kid Cudi. Un balance entre la intensidad y la reflexión, lo oscuro y lo luminoso. En los fragmentos que se filtraron se pueden escuchar beats muy poderosos, voces bastante procesadas y letras que exploran la dualidad del ser humano. Hay teorías que dicen que Kanye decidió no lanzar el álbum porque se dio cuenta del poder de lo que había creado. A mí me parece un poco exagerado, la verdad. Pero según una teoría muy popular de Reddit, Kanye en realidad entendió lo que implicaba la ley de atracción y le dio miedo que lo que decía en el álbum le trajera consecuencias inesperadas. De ser así, bueno, ya Kanye superó el miedo, porque con todas las cosas que dice en Twitter es natural esperar una represalia. Pero la teoría que a mí más me cierra es que simplemente cambió de rumbo creativo al experimentar esta especie de renacimiento espiritual durante el proceso de creación de Yandy, y por ello decidió volcarse por completo al sonido gospel en el álbum Jesus is King. Se dice que algunas canciones de lo que era Yandy fueron reversionadas para Jesus is King. Entre ellas están Everything We Need y Salah, aunque con cambios en las letras para alinearlas un poco más con el mensaje religioso que quería dar. Esta transición de un disco introspectivo y oscuro a uno completamente devoto a la religión muestra el cambio de mentalidad que Kanye atravesó en esa época. Ahora, vamos con el que es quizás el álbum más legendario de todos, los que nunca existieron. Un proyecto que aún a día de hoy nos tiene a muchos pensando en lo que pudo haber sido. Y ese es Detox de Dr. Dre. Y es que si hablamos de álbumes que prometieron cambiar el juego del hip hop, Detox ocupa el primer lugar. Y no era gratis la expectativa, porque 10 años atrás, Dr. Dre había lanzado The Chronic, uno de los álbumes más importantes en la historia del hip hop, el favorito de muchos. Y en 1999 lanzó el álbum 2001, otro de los mejores álbumes de la década, con uno de los beats más importantes de la historia también. Así que en el año 2022 empezó la especulación sobre el próximo proyecto de Dre. Desde el primer día que fue mencionado, Detox se perfiló como un proyecto ambicioso. El propio Dre comenzó a crear hype impresionante, prometiendo un álbum que superaría todo lo que había hecho anteriormente. En un principio se especulaba que el álbum saldría en 2004, pero fue pasando cada vez más tiempo hasta que por fin, en 2010 y 2011, tuvimos un par de singles que anticipaban el lanzamiento del álbum. El primero de ellos fue Kush junto a Snoop Dogg y Akon, y el otro fue I Need a Doctor junto a Eminem y la cantante Skylar Grey. Pero eso fue lo único que recibimos de este álbum. Lo más intrigante de este proyecto es la cantidad de artistas involucrados, ya que a lo largo de los años muchos grandes nombres del hip hop afirmaron haber grabado canciones para Detox. Eminem y Snoop Dogg aparentemente tenían más participaciones en el proyecto, pero también Kendrick Lamar, 50 Cent, Jay-Z, The Game, Ice Cube, Lady Gaga, Busta Rhymes, Raekwon, Pharrell, Timbaland, Fergie, Mary J. Blige, Lloyd Banks, Tyga, Big Daddy Kane, Fat Joe, Wiz Khalifa, Rakim, DMX, que ya no está entre nosotros lamentablemente, Nas, Be Real, KRS-One, Kanye West, incluso Drake. Como dirían los dummies, todo el mundazo parece que fue invitado a este álbum, pero nunca salió a la luz. Dr. Dre es un tipo conocido por su meticulosidad en la producción, y esa
esa búsqueda de la perfección creo que jugó un papel crucial en la cancelación del álbum. En una entrevista, Drake confesó que simplemente no estaba satisfecho con el resultado, diciendo que simplemente no le gustó, que no era lo suficientemente bueno y que el estándar tiene que ser alto para que sea un álbum de Drake. Esta declaración revela mucho sobre su mentalidad. No se trataba solo de hacer un álbum, sino de crear algo que verdaderamente estuviera a la altura de su legado. Y teniendo en cuenta The Chronic y 2001, la verdad que no la tenía nada fácil. Parece que la idea simplemente le quedó muy grande a Drake. Sin embargo, en 2015, Drake sacó el álbum llamado Compton y muchos lo consideran el sucesor espiritual de ese proyecto perdido que fue Detox. Pero no por ello Detox ha dejado de ser el álbum más esperado por todos los hip hop heads, aunque lamentablemente seguro nunca lo veamos salir. Y siguiendo la línea de Detox, ahora vamos con uno de sus mayores colaboradores y es Marshall Mathers, Eminem, y el álbum que nunca vio la luz, que es King Mathers. Para entender el contexto de King Mathers, tenemos que remontarnos al periodo oscuro de la vida de Eminem, entre 2006 y 2008. Tras el lanzamiento de Encore en 2004, Eminem había dejado claro que estaba considerando retirarse de la música. Este álbum, Encore, de por sí, daba pistas de ser un adiós temporal, marcando el cierre de una etapa en la carrera del rapero. Durante esos años, Eminem pasó por momentos muy complejos. Un segundo divorcio con Kim en 2006, la trágica desaparición física de Proof, quien era su mejor amigo, mentor y compañero en la banda D12, entre otros eventos que dejaron a Eminem devastado emocionalmente, sumido en el abuso de sustancias y alejándose cada vez más de la música. Los rumores comenzaron a surgir en 2007. Era un proyecto nuevo llamado King Mathers, el cual sería la despedida definitiva del rapero. El propio Eminem nunca llegó a confirmar su existencia, pero su entorno más cercano sí llegó a mencionarlo en entrevistas. Destacamos al colaborador Cassius, quien formaba parte de G-Unit, el crew de 50 Cent, quien llegó a decir que el proyecto ya estaba en camino y que él tenía una participación en él. Aunque nunca se confirmó oficialmente, algunas canciones grabadas en ese periodo parecen haber sido parte de King Mathers. Canciones como Careful What You Wish For or Difficult tienen letras que hacen referencia directa a eventos ocurridos entre 2006 y 2007, lo que indica que probablemente fueron escritas en esa etapa. Pero en diciembre de 2007, Eminem sufrió una sobredosis que lo llevó al hospital y allí decidió reconsiderar su vida y su carrera, buscando enfocarse en la salud e ingresando a rehabilitación. Y tras su recuperación, eligió retomar la música desde otra perspectiva. Así nació Relapse en 2009, un álbum que marcó su regreso al rap, pero también el abandono definitivo a lo que habría sido el proyecto de King Mathers. En retrospectiva, King Mathers seguramente habría sido un álbum muy oscuro, marcado por la depresión, el dolor y el deseo de despedirse del rap. Pero siendo completamente sinceros, con el nivel en total decadencia que arrastraba en Encore, un álbum que a día de hoy es casi imposible de escuchar, no creo que Eminem en la época en la que debió salir King Mathers hubiera podido hacer un proyecto verdaderamente bueno. Vamos con el último álbum en la lista, y quizás el más ambicioso de todos, el proyecto conjunto entre Kendrick Lamar y J. Cole. Un álbum que, a pesar de ser uno de los más esperados en la historia del rap moderno, nunca llegó a concretarse. Todo comenzó por ahí por el año 2010, cuando Kendrick y J. Cole empezaron a insinuar que estaban trabajando en algo juntos. Para 2011, ya ambos mencionaban que tenían 5 o 6 canciones grabadas y que el proyecto iba a suceder. Vino el éxito individual de cada uno. Kendrick lanzó Section 80 y J. Cole presentó The Sideline Story, y así ambos despegaron como solistas y la idea de un álbum conjunto empezó a desvanecerse. Aunque el proyecto nunca se concretó, la química entre ambos artistas quedó patente en sus colaboraciones anteriores. J. Cole produjo canciones como The Jig Is Up y High Power para Kendrick, mientras que Kendrick hizo el coro en el tema Forbidden Fruit. También intercambiaron
instrumentales para sus temas de Black Friday, donde J. Cole rapeó sobre el beat de Alright y Kendrick hizo lo mismo con el beat de Tale of Two Cities. Por lo que no podemos decir que la cancelación de este proyecto se debiera a la falta de química musical, ya que tanto Kendrick como Cole son dos increíbles artistas, de los mejores de nuestra época, pero al parecer lo que verdaderamente imposibilitaba este proyecto era lo mismo que había afectado tanto a Dr. Dre con respecto a Detox: las expectativas. Para ese entonces, ambos ya se habían convertido en las nuevas caras del rap consciente. Los fanáticos los veían como los salvadores del género rap, lo que puso un nivel de presión inmenso sobre cualquier colaboración que hicieran. Además, Kendrick dejó claro que prefería enfocarse en su carrera como solista. No quería que su nombre dependiera de un álbum en conjunto, cuando estaba en su mejor momento como artista individual. Y de alguna manera lo mismo ocurrió con J. Cole. A pesar del mutuo respeto, ambos sabían que sus estilos eran tan distintos que fusionarlos en un solo proyecto podría resultar en algo caótico o poco cohesivo. Y aunque en ese momento los rumores se mantuvieron y la esperanza no se apagaba, hoy en día creo que es totalmente imposible que este proyecto se pueda llegar a completar, porque al poco tiempo K-Dot lanzó ese infame verso en Control, apuntando plenamente a la competencia entre toda la escena, estableciendo que estaba dispuesto a desafiar a cualquiera, incluso a sus propios amigos. Y a partir de ahí, la rivalidad silenciosa entre Kendrick y J. Cole se hizo más evidente. Todo esto se fue aún más allá el año pasado, cuando J. Cole dijo en First Person Shooter que él, Kendrick y Drake eran el Big Three, pero que él se sentía como Muhammad Ali, desatando la respuesta de Kendrick en Like That y el resto es historia. Irónico que a día de hoy el mayor perjudicado por esta rivalidad haya sido Drake, pero bueno, lo que podemos decir es que al final del día, tanto Kendrick como J. Cole han demostrado que no necesitan un proyecto conjunto para ser considerados de los mejores de su generación por muchísima gente. Como conclusión final, solo puedo agregar que es una lástima que a veces el peso de las expectativas haga que ciertos proyectos se vuelvan casi imposibles de realizar. En el caso de estos álbumes que nunca salieron, el concepto en sí ya dejó huella en el imaginario colectivo del rap. Pero ahora les toca a ustedes. ¿Cuál de estos álbumes les habría gustado escuchar más? ¿Creen que alguno de estos proyectos todavía pueda salir a la luz algún día? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si se quedaron hasta este punto, recuerden dejar su like, suscribirse si aún no lo están y compartir este video con su amigo más hip hopper. Nos vemos en un próximo video. Peace.